Hoy les hablaré sobre uno de los mitos más fascinantes de América del Sur. El Curupira. Para aquellos que no están familiarizados con esta criatura, el Curupira es un ser sobrenatural que se encuentra en la selva brasileña. Se cree que este ser es protector de los bosques y de los animales que viven en ellos, y muchos cuentan historias sobre su capacidad para desorientar a los cazadores y evitar que dañen el medio ambiente. La leyenda del Curupira es muy antigua, y ha sido transmitida de generación en generación en muchas partes de Brasil y otros países vecinos. En este vídeo, exploraremos los orígenes de esta criatura, sus habilidades sobrenaturales y las historias que lo rodean. Según la leyenda, el Curupira es un pequeño ser con pies vueltos hacia atrás, lo que le permite caminar en dirección opuesta para confundir a sus enemigos. Hay versiones que dicen que tiene el pelo y los ojos en llamas, en otras su pelo es verde enredado en ramas y hierbas. La historia detrás del Curupira es interesante y muy antigua. Se cree que esta criatura proviene de las mitologías indígenas de Brasil, y que fue adaptada por los colonizadores portugueses. A pesar de esto, su imagen y su mitología se han mantenido relativamente consistentes en las historias que se cuentan. Una de las características más intrigantes del Curupira es su habilidad para desorientar a los cazadores y aquellos que dañan el medio ambiente. Se cree que este ser tiene una especie de magia o poder sobrenatural que le permite hacer esto. Por ejemplo, algunos dicen que puede crear ilusiones de sonidos y olores, lo que puede confundir a los cazadores y hacer que se pierdan en el bosque. Otra historia interesante que se cuenta sobre el Curupira es su capacidad para castigar a aquellos que no respetan el medio ambiente. Según la leyenda, si un cazador mata más de lo que necesita para su supervivencia, el Curupira puede perseguirlo hasta que aprenda a respetar la naturaleza. Hay otra versión que cuenta que el Curupira era un niño indígena que fue abandonado por su tribu en el bosque, y, al morir, se convirtió en un espíritu protector del bosque. En esta versión, el Curupira se muestra como un espíritu amable y protector de la naturaleza, en lugar de un ser malvado. A pesar de ser un ser protector de los bosques, también hay historias que lo presentan como una criatura peligrosa y vengativa. Se dice que puede llevarse a los niños que se portan mal en el bosque, o incluso hacer que los cazadores pierdan la cordura. En los últimos años, ha habido un aumento en el interés por el Curupira en la cultura popular. En Brasil, el Curupira es un personaje común en los programas de televisión infantiles y en los juegos. También ha aparecido en películas y libros para niños, y se ha convertido en un símbolo de la cultura brasileña. Incluso hay un parque temático en Brasil llamado Curupira Park que se dedica a la conservación del medio ambiente y la protección de los bosques brasileños. La figura del Curupira ha inspirado a muchos artistas y escritores en todo el mundo, y ha sido un tema recurrente en la literatura y la música. La banda de metal brasileña Sepultura, por ejemplo, tiene una canción llamada Curupira, que habla de la importancia de proteger los bosques y la naturaleza. Pero ¿qué hay de la existencia real del Curupira? A pesar de que se ha convertido en una figura mitológica, muchos habitantes de las zonas boscosas de Brasil aseguran haber visto al Curupira en la vida real. Algunos incluso han afirmado haber tenido encuentros cercanos con él. Por supuesto, la mayoría de estas afirmaciones se consideran leyendas urbanas y no hay pruebas concretas que respalden la existencia del Curupira. Sin embargo, esto no ha impedido que la figura del Curupira siga siendo popular en la cultura brasileña, especialmente entre los defensores de la conservación del medio ambiente. En resumen, el Curupira es una figura mitológica muy popular en la cultura brasileña que se presenta como un espíritu protector de los bosques y la naturaleza. A pesar de que se considera una leyenda, muchos brasileños aseguran haber tenido encuentros con el Curupira en la vida real. Ya sea como un ser malvado que engaña y asusta a los visitantes del bosque o como un espíritu protector amable, el Curupira sigue siendo una figura intrigante en la cultura brasileña. Nos vemos en el siguiente misterio.